La sombra describe la parte de la psique que el individuo preferiría no conocer. Contiene las partes negadas del yo. Dado que el yo contiene estos aspectos, estos surgen de una forma u otra. Llevar el material de la sombra a la conciencia drena el poder almacenado y puede incluso recuperar varios recursos de ella. Sin embargo, el mayor poder proviene de haber aceptado tus partes sombrías y de haberlas integrado como componentes de tu ser. Todos llevan una sombra dentro y cuanto menos se incorpora en la vida consciente del individuo, más oscura y densa es. Todo cuenta y forma un ataque inconsciente que amenaza con socavar las intenciones conscientes. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Gustav Jung. Seguramente has escuchado hablar de la sombra, de shadow work, las proyecciones, los espejos. Es un tema bastante popular últimamente. Básicamente, la sombra, desde el punto de vista junguiano, es la parte inconsciente de nosotros, la parte que contiene nuestros puntos ciegos, partes de las que no estamos para nada conscientes de que las tenemos. Es completamente lo opuesto al ego consciente con el cual nos identificamos como individuos y percibimos como el yo, y constituye las recolecciones negativas y también las representaciones positivas potenciales que viven dentro de nosotros. Es básicamente el lado oscuro dentro de nosotros. Lo vemos en la mitología griega. Joseph Campbell también nos habla bastante de ello y lo representa como un temible monstruo que es necesario superar, como el dragón que sale desde el abismo y te confronta cuando has comenzado a indagar en tu inconsciente. Básicamente se esconde detrás de la persona, que recordemos que es la máscara de la personalidad que nos hemos creado para presentarnos ante el mundo. Hay tres modos fundamentales que podemos usar para identificar nuestra sombra. Uno es the shadow work o el trabajo de la sombra, el otro son las proyecciones y el otro cuando nos sentimos amenazados. Como ya dijimos, la sombra es la parte inconsciente del ser y esta puede ser no únicamente de un individuo, sino de un grupo, una nación, etcétera, es decir, a nivel colectivo. Las proyecciones nos hablan de que lo que es inconsciente en nosotros tendemos a proyectarlo en otros. La última es cuando literalmente tu idea del yo se siente amenazada por alguna idea u opinión diferente a la tuya. Esto sin olvidar que la mayoría de las experiencias que tenemos afuera son las que experimentamos dentro a nivel inconsciente. Citando a Jung de nuevo, la sombra es una instintiva e irracional psicológica proyección para percibir las deficiencias e inferioridades de alguien más. Algo que es muy importante recalcar es que existen dos tipos de proyección, la positiva y la negativa. Ya que la mayoría de las personas identifican la sombra con las proyecciones negativas, vale la pena mencionar que, por ejemplo, las negativas pueden implicar emociones fuertes como odio, disgusto, asco, envidia, irritación, celos y muchos otros comportamientos negativos que vemos en otros por los cuales los juzgamos de manera dura, sin darnos cuenta de que solo nos estamos proyectando. Los podemos ver en otras personas. Sin embargo, somos ciegos a la hora de verlos en nosotros mismos, ya que los hemos reprimido en nuestra psique. Cuando los juzgamos en otras personas, nuestro ego se enaltece, sintiéndose superior o más moral que la persona que juzgamos. Lo podemos observar también cuando sentimos envidia hacia alguien, la cual normalmente proyectamos criticando y tratando de destruir a la persona, cuando lo más sensato sería observar esa emoción y preguntarnos qué aspecto de nosotros nos está intentando mostrar. Normalmente, si sentimos envidia, es por algo que también nos gustaría para nosotros. Así que una manera de integrarla sería reconocerla y poner manos a la obra para lograr eso que, si podemos reconocer en el otro, existe sin duda alguna en nosotros mismos. La proyección positiva, por otra parte, viene de cuando alabamos a alguien, que casi no los vemos ya como humanos. Pasa con los artistas, deportistas, gurús, gente famosa, etc. Es importante recalcar que no importa cuán iluminado sea un ser, nunca dejará de ser un humano y de vivir en esta dualidad. Aunque tengan un conocimiento grande de su sombra y quizás lo tengan más integrado, por ejemplo, cuando estamos enamorados o cuando realmente admiramos a alguien, tendemos a ver solo lo positivo en ellos. Como ya mencioné antes, es importante saber que cualquier cosa que podemos ver en nosotros existe también en nosotros mismos y que en lugar de halagar incesantemente a alguien, sería mejor reforzar tu autoestima para poder ver todas esas cualidades en ti mismo, en lugar de estarlas proyectando en alguien más. Si ves grandeza, si adoras a alguien, si pones a alguien en un pedestal o ves solo sus cualidades positivas,
significa que estás proyectando una parte de tu sombra. Esto es muy común al principio de las relaciones, cuando estás enamorado. Por eso nos encanta estar enamorados, porque dentro de nuestro inconsciente es como estar enamorados de nosotros mismos. Uno de los peligros de esta proyección positiva que observamos constantemente en las revistas y programas de chismes, pero sobre todo últimamente en las redes sociales, es que la gente tiende a poner en un pedestal a las celebridades. La gente tiende a crear un ideal de que son perfectos. Sin embargo, son perseguidos por los paparazzis y rodeados de gente con celulares y cámaras, esperando solo el error que muestre que no lo son, pues nadie lo es. La gente los adora como a dioses, los ponen en un altar y una vez que cometen el mínimo error, la gente lo personaliza y los tiran abajo para así, el ego, sentirse superior y aliviado. Por supuesto que no todo el mundo está equipado también para lidiar con estas proyecciones positivas, siendo así principalmente las personalidades narcisistas las que más se nutren de ello. Otra forma de proyección o amenaza es creer que nuestro punto de vista es el único y que nuestro camino es el indicado. Nos olvidamos de que todas las historias son diferentes y ningún camino es igual al nuestro. Lo vemos constantemente en la política y guerras religiosas, proyectando el odio y coraje contra el otro para negar así la existencia de esto en nosotros mismos. No se trata de negar que estos sentimientos que pueden ser percibidos como negativos existen dentro de nosotros, como las criaturas animales que somos. En esencia, estos son mecanismos de defensa. Por ejemplo, el ataque de ira que podrías tener si alguien toca tu trasero sería completamente normal. Sin embargo, ser objetivo y tratar de entender de dónde proviene un ataque de ira porque alguien no concuerda con tus ideologías políticas o en contra de esa persona que comentó un punto de vista diferente en las redes sociales sería importante en el proceso de lograr la integración de la sombra. Otro peligro de una sombra no integrada sería la sobreidentificación con roles que ejercemos, negándonos así la posibilidad de tener una mente más abierta y flexible, así como limitándonos en el proceso de autoconocimiento e individuación. Sobreidentificarse con solo ser una madre, un maestro, un doctor o cualquiera que sea la profesión que ejerzamos entorpecerá nuestro camino personal, haciéndonos confundir a nuestro verdadero yo con algún tipo de personaje limitado por creencias y pensamientos que no son completamente nuestros. La integración de la sombra. Para Jung, el proceso de individuación es un proceso de desarrollo personal en el que la persona se convierte en un individuo completo y realizado. Normalmente la sombra se desarrolla en la infancia, cuando comenzamos a desarrollar nuestro ego y necesitamos defendernos de amenazas. El proceso de individuación no puede llevarse a cabo sin la integración de la sombra. Sin embargo, existe un peligro potencial que es el de no ser capaces de manejar nuestra sombra. Por lo cual, si estás atravesando por un proceso de depresión o ansiedad o careces de muy baja autoestima, te recomendaría primero acudir a terapia o ser guiado por un experto. No es un trabajo para todos, ya que es un viaje hacia el inconsciente, un nivel de la mente que contiene recuerdos, emociones y experiencias que han sido reprimidos y olvidados, todo lo que el consciente ha rechazado y negado de sí mismo, por lo que requiere de mucha autoobservación y autocompasión. Cito a Jung de nuevo. La sombra es como un dragón que duerme en el fondo del inconsciente. Si lo despertamos, puede destruirnos. Una vez que la sombra ha sido reconocida e identificada, es importante aceptarla e integrarla, ya que también puede contener aspectos positivos como la creatividad, la intuición y la pasión. Lo puedes ver en los artistas, los cuales integran estos aspectos reprimidos por medio de plasmarlo en pinturas, canciones y escritos. La meditación, el contacto con la naturaleza y el trabajo con un terapeuta nos pueden apoyar mucho en este proceso que puede conducir a un crecimiento personal y a una vida más plena. Estar atentos a nuestras reacciones tanto mentales como fisiológicas ante las actitudes de otros será de gran ayuda si observamos e indagamos el lugar desde donde vienen todos estos sentimientos dentro de nosotros. Aunque al principio esto te será algo incómodo, nos brindará información invaluable respecto a nuestra sombra y nuestro papel en el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Así podemos llegar a más personas para seguir despertando más conciencias. Hasta la próxima.